En este tutorial veremos la utilización e implementación de la herramienta tabla dinámica. En pantalla yo ya tengo una planilla en donde se muestra distintas informaciones referente a los empleados de una determinada empresa. Tenemos, por ejemplo, el apellido del empleado, el sector en el cual trabaja, su antigüedad, el básico que percibe, los descuentos que se realizan y el monto a percibir. Nosotros lo que necesitamos averiguar con esta tabla dinámica va a ser la cantidad de empleados por sector. Acá en la parte superior yo ya lo tengo especificado y lo que buscamos con la tabla dinámica es averiguar por cada sector la cantidad de empleados. Si nosotros nos fijamos en la planilla, tenemos varios sectores: el sector administración, ventas, producción, y lo que necesitamos saber es cuántos empleados hay en cada uno de estos sectores. Para ello vamos a utilizar la herramienta tabla dinámica. Para utilizar esta herramienta nos vamos a dirigir a la ficha insertar y en el grupo o en la cinta tablas tenemos la opción de tablas dinámica. Vamos a pulsar sobre esta opción y de las dos opciones que se abren, que son tabla dinámica y gráfico dinámico, vamos a elegir la opción tabla dinámica. Se va a abrir un cuadro en donde hay varias opciones que podemos configurar. En primer lugar dice seleccione los datos que desea analizar. Y aquí se encuentra un rango. Por lo general, este rango que está establecido en esta sección se coinciden con la tabla que nosotros habíamos seleccionado o la tabla que tenemos en la parte o que estamos utilizando en nuestra planilla. Si no es así, lo único que tenemos que hacer es con el mouse seleccionar todos los datos de nuestra tabla. Pero si nosotros tenemos la precaución de hacer un clic en uno de los títulos para luego utilizar la herramienta, vamos a poder ver que este rango va a coincidir justamente con los datos de nuestra tabla. Más abajo nos pregunta dónde queremos colocar el resultado o el informe de la tabla dinámica, si lo queremos colocar en una hoja nueva o en una hoja existente. Por lo general se deja establecido que el resultado de esta tabla dinámica se presente en una hoja nueva. Una vez que lo tenemos ahí, pulsamos el botón aceptar. Se va a abrir un cuadro en donde nosotros vamos a tener que configurar o establecer los criterios que se va a tener en cuenta para esta tabla dinámica. En la parte superior se encuentran cada uno de las columnas o los datos que tenemos en nuestra tabla: empleado, sector, antigüedad, básico, descuento y monto a percibir. En la parte inferior fíjense que dice arrastrar los campos entre las áreas siguientes, ya sea un filtro de informe, rótulo de columnas, rótulo de filas y los valores. ¿Cómo vamos a establecer esta tabla dinámica? En primer lugar, en los valores nosotros vamos a colocar los valores que necesitamos averiguar. En este caso, la cantidad de empleados. Y en el rótulo de fila o de columnas, ¿por qué criterio se necesita averiguar esa cantidad de empleados? En este caso, por sector. Podemos colocarlo tanto en la columna como en la fila, lo único que va a cambiar es la disposición o la presentación de estos datos. Podemos arrastrar, como ya le dije, en esta parte inferior, ¿sí? En estas 4 secciones o en estas 3, o si no también podemos ir arrastrando en este espacio que se habilita cuando vamos a realizar una tabla dinámica. Yo voy a ir arrastrando en cada una de las secciones que se encuentran en la parte inferior. En primer lugar vamos a colocar los valores que vamos a averiguar. Recordemos que queremos averiguar la cantidad de empleados. Entonces voy a tomar la sección o voy a tomar el campo empleados y lo voy a colocar en la sección de valores. Ahí me va a decir cuenta empleados. También voy a poder ver en el esquema de la tabla dinámica que ella me va a ir diciendo los datos. Por ejemplo, cuenta empleados, en total son 10. Ahora yo le voy a establecer por qué criterio quiero contar los empleados. En este caso, por sector. Podemos contar los empleados por sector, por turno, de acuerdo al criterio que nosotros necesitemos. En este caso es por sector, así que voy a tomar la columna sector y lo voy a colocar en la sección de la fila.
En este caso, ahí vamos a tener ya especificado la tabla dinámica. Observemos que nos dicen los sectores, administración, producción y ventas, y a la derecha la cantidad de empleados, porque acá arriba me dice en el título de la tabla dinámica cuenta empleados. Hay 2 en administración, hay 4 en producción y 4 en venta. En total general 10. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos cambiar por ejemplo, en lugar de contar, quisiéramos sumar, entonces también lo podríamos hacer dentro de la sección valores, haciendo doble clic sobre la etiqueta que dice cuenta valores, cuenta empleados en este caso. Vamos a hacer doble clic y va a aparecer un cuadro en donde vamos a elegir la opción configuración de campo del valor. Aquí vamos a ver que tenemos otros datos que también podemos calcular. Por ejemplo, podemos sumar, si en lugar de contar queremos sumar, averiguar el promedio, calcular la máxima, la mínima o el producto. En este caso queremos contar, por lo tanto lo vamos a dejar con la configuración de cuenta, pero recordemos, si queremos averiguar o obtener otro tipo de datos, ya sea una suma, un promedio, una máxima, una mínima, haciendo un clic en la etiqueta donde dice cuenta empleados en este caso y eligiendo la configuración del campo de valor. Pulsamos el botón aceptar y aquí nos queda entonces establecido nuestro subtotal. Si nosotros hacemos un clic en cualquier lugar de la hoja, vamos a ver que va a desaparecer esta sección en donde habíamos configurado la tabla dinámica y va a volver a aparecer cuando nosotros seleccionamos un campo dentro de la tabla dinámica. Esta tabla dinámica también se puede ordenar o filtrar. Por ejemplo, observemos que a la derecha de la columna sector hay un botón de opción. Si lo descolgamos, vamos a ver que en la parte inferior podemos elegir qué datos queremos mostrar. Haciendo un filtro sencillo podemos quitar todos los datos que estamos viendo y vamos a suponer que queremos ver solamente los datos de administración. Entonces seleccionamos solamente esta opción. Aceptamos. Y ahí me va a mostrar solamente los datos de administración. Para obtener otra vez todos los datos, podemos borrar el filtro de sector y me van a aparecer todos los datos de nuestra tabla dinámica. También podemos ordenar los datos que se encuentran en esta tabla dinámica. Observemos que acá tenemos los sectores, se encuentran ordenados alfabéticamente en forma ascendente, en este caso, pero lo podemos ordenar de forma descendente. Ahí me va a quedar ventas, producción y administración. Así, por ejemplo, si tuviéramos otros datos, por ejemplo, empleados, podríamos presentar los datos de acuerdo al apellido del empleado. Vamos a volver a ordenar en forma ascendente y aquí quedan presentados entonces los datos de nuestra tabla dinámica. Por cada sector nos va a decir cuántos empleados tenemos. En este tutorial entonces hemos visto cómo podemos configurar una tabla dinámica.